Vamos a probar las compresoras Campbell de 3.7 caballos, 30 galones, las que vienen con las rueditas, ¿correcto? Tenemos dos equipos acá. Lo primero que hay que verificar es que el motor, en este caso el motor eléctrico, venga en el voltaje que nosotros tenemos como suministro. En este caso está explicado, en unos no viene, pero hay que consultar siempre con el distribuidor, con la persona que nos está vendiendo, a qué voltaje está o a qué voltaje nosotros queremos ese motor, ¿no? En este caso dice 230, nosotros en la línea tenemos 230 voltios. También hay que verificar que los manómetros, los relojes, se encuentren en buen estado, que no tengan roturas, ¿no? La posición del termostato, el presostato también, ¿no? Está bien. Verificamos también, está con su manual, y aquí está el filtro de aire, ¿sí? Muy importante ver, por ejemplo, hay una advertencia que me dice revise el nivel del aceite, ¿correcto? Vamos a verificar. Y aquí está también las indicaciones para el aceite. Me dice que entra 8.5 onzas, ¿no?, de aceite, y debe ser, incluso aquí nos indica la calidad: aceite sintético 10W30, semisintético, ¿no?, 10W30, siempre, ¿no? Solo. Y el nivel, aquí está el nivel, ¿correcto? Sobre la burbuja. Entonces podemos ver acá, vamos a poner el flash, correcto, si estamos en el nivel, vamos a ver acá hay una burbuja de aire, estamos sobre el nivel. Entonces, muy importantes. Ahora Campbell también trae su propio aceite, que es el aceite no detergente, que es diseñado netamente para compresoras, y eso es lo que nosotros recomendamos que el cliente debe utilizar. Okay, ahora el motor también tiene aquí algunas especificaciones, como por ejemplo los caballos de potencia, las RPM y la frecuencia. Muy importante también la temperatura ambiente en la que puede trabajar, ¿no? Aquí viene incluso la clase de insulación, la clase de aislamiento, ¿no? Y aquí donde debe ir conectado las líneas. En el caso que yo quiera hacer alguna reparación, aquí están las indicaciones. Y lo más importante en todo caso es que si no conozco, yo solicite ayuda, o en el caso la intervención de un personal técnico calificado, ¿no? Vamos a dar arranque. Vamos a ver, tiene que haber cargado. ¿Sí? Está cargando. Vamos a probar el otro. ¿Sí? Muy bien, entonces verificamos que efectivamente los equipos están funcionando muy bien. No lo podemos poner mucho tiempo. Vamos a ver, cargar, ¿sí? Está cargando. No lo podemos probar mucho tiempo porque no hemos colocado los filtros. Los filtros son muy importantes, si no van a cargar de polvo el sistema, ¿no? Como esto va trasladado a otra provincia, entonces lo ideal es que vaya todo sellado. Ahorita vamos a colocar la caja y embalar el equipo. Entonces, los equipos funcionan muy bien. Verificar siempre el antes que nos entreguen el equipo para evitar que se reclama, ¿no? Y si tenemos el sistema de acuerdo a las necesidades, el voltaje en este caso, y está lubricado el sistema, no vamos a tener problemas, ¿no? Recomendaciones que se le puede brindar.